Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegro mucho. Bueno, gracias. Igual. Yo pensé que era que hoy no iba a haber sesión. Yo dije, ve, tan raro, ya me había conectado, me había desconectado. Miré en el link, miré en el calendario, dije, no, hoy creo que la última sesión. Me parece que sí. Sí, está programado. Sí. Lo que yo no sé, lo que pasa es que mañana tenemos la presentación final, pero ellos son más puntual que novio feo. Todos. Sí, Ah, pero sí. súper. Eso está bien. Sí. Ya entró María Beatriz Sí, sí, ya. Hola, y profe. ella es más puntual. Es la primera que entra. ¿Cómo te ha ido? Hoy me la gané, no sé por qué. Porque estaba haciendo un ensayo con el computador y parece que sí me funciona. Entonces, perdónenme en un minuto. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Me gusta tu fondo. Sí, eso es un cuadro de un pintor manizaleño y mis vírgenes y sus flores. Dios mío. Bueno, llegó Martín y Paula. Estoy llamando a Carmen a ver qué pasó. Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿cómo están? Bien, ¿cómo te acabo de ir esta mañana? A mí me tocó salirme, después de tu presentación me tocó salirme esta mañana, ¿De quién? de la tuya, Paula. No, lo de nosotros es mañana empezamos y nosotros nos toca el lunes. Ah, sí, ¿tú ¿Están no de- estabas esta mañana? No, no, señora. Ay, no, qué pena, discúlpame, te estaba confundiendo. Sí, te estaba confundiendo con alguien. Ay, sí, qué pena. Esta mañana. ¿Con qué emprendimiento la estás confundiendo? Con un emprendimiento que es de como de unos bolsitos hechos a mano. De Suncho. Hola. Sí, Ana creo que María Sierra, de Ibagué. sí, con ella. Ah, qué chévere. ¿Y les fue bien? Pues ella tenía un video, me pareció chévere. Lo único es que pues iba a hacer una pregunta, pero no pude participar porque estaba haciendo una vuelta en tránsito y ahí me embolaté y me tocó salirme. Pero Ah, finalmente no sube porque sí me interesaba preguntarle, que ella la vez pasada que estuve hablando con ella me comentaba que la idea era empezar a trabajar el tema con las reclusas de la cárcel de Ibagué. oh, qué Pero chévere. entonces yo le dije a ella que había varias cosas que tenía que tener en cuenta, especialmente por el producto que ellos diseñan o que ella diseña y cómo se hace, cómo se teje con herramientas. Entonces, que pues toda esa parte tenía que como contemplarla y mirar como qué requisitos o qué le exige la cárcel para poder hacer ese trabajo. El Pero mismo me parece trabajo que hace algo muy bonito.
Es Señora. como lo mismo del mismo trabajo que hace Giovanna Badamón. Sí, sí, eso me parece buenísimo, porque además ella me decía que la idea también era como mirar, como tomar personas que ya estén como próximas a salir de la cárcel, Para ir a que reivindicar. esté un año, 6 meses, para, exacto, para poderlas ayudar también un poquito pues a que se sientan como útiles, ¿no? Pero eso es buenísimo, qué labor tan Muy linda. lindo, es muy lindo. Y hace unas carteras divinas. Sí, yo vi las carteras, me parecieron súper bonitas. Es No sé, hermoso. este es como un material como plástico. Es suncho, eso viene de la iraca, pues eso tiene un proceso de la iraca y de no sé qué, es muy bonito. María Sí, Beatriz, ella mostró varios modelos y muy bonitos, muy, muy bonitos. Perdón la hora. hola. Hola, ya nos íbamos a ir. Niña, ya subieron al drive lo que pidió Camilo hoy. No, toca ahorita subir todo, porque creo que hasta hoy hay plazo. Por Sí. eso, pero nos lo puso a las 2 de la tarde. Pues, de verdad. Ahorita terminamos. Para mañana, ay, y para mañana con ese pitch, yo no sé qué voy a hacer. A las 7 de la mañana es, ¿no? Sí, sí, señora. Pero nos pusieron un trabajo que Una- si bien Una, lo tenemos en el flujo de caja, pues hay que pasarlo bien presentado. Entonces, Claro. mira, no tenemos tiempo. No, Y eso, Ay, pero eso les digo hasta hoy. pónganme cuidado, me siento la niña abandonada. ¿Qué Buenas pasó? noches. Mi Buenas internet noches. está horrible, mi internet me tiene al borde de un colapso, estoy despelucada, como se podrán dar cuenta, me estaba peinando, qué pena. Profe, qué Tranquila. pena, Liliana, llegar tarde. No, no te preocupes, no, apenas estamos acabando de organizarnos, estamos echando un ratico de chisme y ya, Yo tengo una pregunta tan importante para ti. señora. Si a mí me preguntan mañana que cuando me tengo que formalizar en el mes de diciembre, ay, se congeló. ¿Se congeló? No estás congelada. Estamos escuchando. estás bien. Carmen, Lisa se va a formalizar en el mes de diciembre. ¿Qué tipo de empresa vas a crear? Entonces yo voy a decir, voy a crearme como persona natural hasta que cumpla un nivel de ingresos que me obligue a pasarme a una SAS. Y me van a preguntar, ¿y Vas a por decir que qué? te vas a registrar como persona natural. Te registras como persona natural. Sí. Y luego me Bien. dicen, ¿y por qué después que los ingresos te obliguen a cambiar, escogiste una SAS? Entonces tú vas a decir que escoges una SAS porque es una sociedad que, digamos que es más fácil de crearse, de constituirse, y porque es la que permite que se maneje con una mayor flexibilidad frente a las otras y que es lo que se adapta más a una persona que está emprendiendo. Liliana, y con respecto a la pregunta que hace Carmen, ¿por qué no podemos empezar de una vez con una SAS? Porque tiene que ser. No, lo pueden hacer. Lo que pasa es que, mira, si se constituyen o si comienzan desde el principio, se crean como una sociedad. Acuérdense que tienen que empezar a cumplir con las obligaciones, especialmente en tema de tener la contabilidad, de tener y de presentar declaración de renta como persona jurídica, ¿sí? Sí. Pero el hecho de registrarse como persona natural es registrar el nombre y ese nombre después lo pueden utilizar para la sociedad. Ah, ok. Entonces, registran el nombre y digamos que van tomando como una antigüedad, lo cual no significa que no tengan que cumplir con obligaciones tributarias. Lo que pasa es que para las personas naturales las obligaciones tributarias ¿Son menores? de pronto son un poquito más manejables. Okay. O sea, una persona natural no tiene la obligación de tener, por ejemplo, contador. Uno puede llevar en una hoja de Excel sus ingresos, sus gastos, pero eso sí lo recomendable siempre es que siempre que guarden todos los soportes de los gastos en los que incurren para digamos, Pero para temas del igual negocio. obliga a la facturación electrónica.
Desde que me registro obliga a facturación electrónica. Pero desde que se registran como personas jurídicas, como personas naturales, en este momento a las personas naturales no nos están exigiendo todavía facturación electrónica, a las sociedades sí. Entonces, si tú te registras, María Beatriz, en la Cámara de Comercio como persona natural, como establecimiento, como persona natural, no tienes que emitir factura electrónica. Liliana, pero en 2 años va a ser obligatorio, ¿no es mejor empezarlo? Pues con el tiempo, la idea es que todas las personas, tanto jurídicas como naturales, facturen electrónicamente. Ahora, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Lo que pasa es que digamos que se está metiendo, no es solamente el hecho de facturar, porque primero, si facturan, tienen que empezar a llevar contabilidad, porque las normas de IVA lo exigen, y tienen que empezar a presentar su declaración de IVA todos los periodos. Entonces, Pero, el por primer ejemplo, yo año, que no, ay, se me voló la paloma con este estrés que tengo. tranquila. ¿Tienes todo organizado? Mira, si por ejemplo comienzas, supongamos Listo, que, yo hoy presento una declaración de renta, no tengo que pagar impuestos, pero debo presentar renta. Yo sí, me voy a constituir como persona natural. sí, Sigo presentando declaración de renta, pero mientras mis ingresos no superen 129 millones y pico, yo no tengo que pagar impuestos. Debo presentar, más no pagar. pero no son 129 millones. Oh, Ahorita miramos, ahorita nos devolvemos en las cifras, que eso era lo que estábamos viendo la semana pasada, son alrededor de 34, 35 millones de pesos, los que te obligan, digamos, como por ingresos. no, Patrimonio, 129 es la SAS, perdón, es la SAS. Liliana, pero una pregunta ya que dices bueno, yo por ejemplo tuve que declarar, ¿sí? Yo no pagué, pero sí tuve que declarar y yo creo que declaré como que 60 y algo de millones en lo que utilicé, ¿cómo se llama eso? En lo que... En ingresos. Ingresos. Entonces, ¿por qué no tuve que pagar si tú dices que son 30 y algo? Lo que pasa es que como hay una depuración, entonces, por ejemplo, tú presentas los ingresos brutos, son 69 millones, pero de esos ingresos brutos tú puedes descontar los pagos que se hicieron a pensión y a salud durante todo el año. Si tienes medicina prepagada o plan complementario, se pueden descontar esos valores. Si de pronto tienes dependientes económicos, hijos menores de edad que dependan económicamente de ti, los descuentas. Si tienes, por ejemplo, algún préstamo hipotecario o manejas algún leasing, también lo descuentas. Los costos y los gastos asociados a la generación de los ingresos también los puedes descontar. Siempre y cuando todo esté soportado, se puede descontar hasta un límite que establece la norma. Entonces, muy posiblemente, de pronto tus ingresos fueron 69 millones de pesos, pero tus gastos pudieron haber sido 30 millones, 28, 30 millones de pesos y con las otras deducciones lo que pasó es que no se generó una base sobre la cual liquidar el impuesto. Pero sí, si de pronto tú vas, por ejemplo, revisa la información exógena que reportaron terceros por el año grabable 2020 a la DIAN, vas a darte cuenta que ahí están todos los ingresos de los terceros que te reportaron, están tus saldos de sus cuentas, digamos que por ahí es que la DIAN se da cuenta que quiénes están obligados a presentar declaración de renta y quiénes no. Claro, gracias. Pero es eso. Y es lo que dice María Beatriz, no necesariamente todas las personas que declaren pagan impuesto, porque muchas veces tenemos la obligación formal de presentar declaración de renta porque tenemos un patrimonio que supera los 169 millones de pesos, 149 millones de pesos, lo supera. Pero eso no significa que nos salga un impuesto a pagar. Yo puedo tener ese patrimonio, por ejemplo, pero mis ingresos pueden ser, no sé, 40 millones de pesos. Mis ingresos no superan el monto mínimo para ser declarante de renta, pero mi patrimonio sí. Entonces, igual yo hago la misma depuración a mis ingresos para asegurarme y pues para hacer uso de las normas que
que no tengo que pagar impuesto. Cuando hablas de patrimonio, estás hablando de casa propia, de carros, de esas cosas, ¿cierto? Sí, el patrimonio está conformado por los saldos de las cuentas a 31 de diciembre, Sí. está conformado por, digamos, el patrimonio bruto. Las cuentas, o sea, el saldo positivo que tienes en la cuenta, está conformado por los bienes, sean inmuebles o sean vehículos, por ejemplo. Está conformado por, si de pronto tienes un CDT, si de pronto hace unos años acá en Bogotá, por ejemplo, se dio la posibilidad de adquirir unos derechos fiduciarios en un hotel que se llama Hotel Bacatá. Entonces, si tuvieron la oportunidad de hacer eso en algún momento o alguien lo tuvo, ahí ese derecho fiduciario figura en esa parte del patrimonio bruto. Si de pronto alguien compró acciones, no sé, de Ecopetrol, de la vivienda, cualquier acción, ahí figura esa inversión o cualquier inversión que se haga. Okay, Después vamos a disminuir ese patrimonio bruto con las deudas, todo lo que sean pasivos. Entonces los préstamos bancarios, si de pronto tenemos, no sé, que el vecino, que un amigo me prestó plata porque en el banco no me prestaron plata, y entonces un amigo me prestó para impulsar mi negocio. Entonces ahí, para que la persona natural, nosotros podamos tener cómo soportar ese pasivo ante la DIAN, es importante tener un documento de fecha cierta. Y ese documento de fecha cierta se constituye, por ejemplo, una letra de cambio, pero para que sea fecha cierta, ustedes o la persona que la firme tiene que ir a la notaría y hacerle presentación personal o autenticar la firma. Porque con el sello que pone el notario, está diciendo que la persona fue y que le hizo reconocimiento de firma en esa fecha y en ese día y en ese mes. Entonces, para la DIAN, ese es el soporte de un pasivo diferente a una entidad financiera. buenísimo, eso sí me interesa. Claro, eso. Y entonces, si tú lo declaras como pasivo, la otra persona tendrá que declararlo como activo, porque es una cuenta por cobrar que tiene a favor de ella, y entonces eso es parte de su patrimonio. Pero Liliana, si por ejemplo la persona que le presta a uno esa plata es una persona pensionada que no tiene mayor cosas, entonces que no declara nunca, ¿cómo lo haría? El pasivo tiene que manejarlo exactamente igual, el soporte es exactamente igual, porque a quien va a revisar la DIAN es a la persona que está declarando el pasivo. Pues muy posiblemente. Entonces, tú vas a necesitar ese documento para soportar ese pasivo con la DIAN. Okay. Si la persona que te presta el dinero no declara renta, pues no importa. Lo importante es que en el momento que ella de pronto tenga que declarar renta y que tú no hayas cubierto ese pasivo, ella tenga como soportar que ese es un dinero a favor que tiene y lo tendrá que declarar como patrimonio bruto, o sea, donde tiene los saldos positivos, es como una inversión que ella tiene y que en algún momento tendrá que hacerse efectiva. Ah, ok, perfecto, gracias Liliana. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que sigamos viendo este tema de la declaración de renta. Listo. Entonces, vamos a seguir viendo cómo se depura la declaración de renta de nosotros como personas naturales y lo que les estaba comentando ahorita. Vamos a tomar los ingresos brutos, a esos ingresos les descontamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que en un momentico los vamos a ver, para llegar a una renta líquida. Esa renta líquida va a también ir depurada con las rentas exentas, con las deducciones imputables a los ingresos, que en este caso, el caso de ustedes, por ejemplo, son todos esos gastos en los que incurren en su negocio, que van a poder tomarlos acá como deducción, y vamos a llegar a la renta líquida ordinaria, que a ese valor es al que le vamos a aplicar el impuesto de renta. Entonces, ¿cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? De acuerdo con las normas, son esos aportes obligatorios que hacemos a fondos de pensiones,
el aporte que se hace al Fondo de Solidaridad Personal para aquellas personas que son asalariadas y que les descuentan ese valor por concepto de Fondo de Solidaridad Pensional. El dinero de ese Fondo de Solidaridad Pensional es el que se utiliza para darle los subsidios a las personas mayores de 60 años que están en situación de indigencia o que son personas que no, digamos, de estrato 0, 1, 2 y 3 que pertenecen al CISBEN, es decir, al régimen subsidiado. Entonces, a ellos, a los mayores de 60 años que cumplen una serie de requisitos, se les dan unos bonos mensuales o cada 2 meses para su subsistencia. En este momento creo que les están dando como 180, 200 mil pesos cada 2 meses. Y ese dinero sale de este Fondo de Solidaridad Pensional que las personas asalariadas aportan mensualmente. También son ingresos no constitutivos de renta, los aportes voluntarios que se hacen al régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Cuál es ese régimen? Es el régimen al que pertenecemos la mayoría de personas que aspiramos a pensionarnos algún día. Si uno quiere incrementar un poquito el valor del aporte mensual, puede hacer aportes adicionales y digamos, lo importante es que esa cotización o ese valor, ese aporte adicional no exceda del 25% del ingreso o de la cotización que mensualmente uno hace. Esa parte, todo eso es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Los aportes a fondos de pensiones voluntarias también son ingresos no constitutivos de renta. Los aportes a salud, el aporte a salud que hacemos también es un ingreso no constitutivo de renta. Los apoyos económicos para financiar programas, por ejemplo, que son no reembolsables o no condonables y que son entregados por el Estado con recursos públicos, esos, por ejemplo, son ingresos no constitutivos de renta para el trabajador. Entonces, el año pasado, esa norma salió desde el 2016, está aplicable desde el 1 de enero de 2017 y ocasionalmente uno puede acceder a ciertos apoyos económicos que da el Estado para estudio básicamente y esos ingresos, digamos, no son constitutivos de renta para el asalariado. El aporte solidario voluntario por COVID del decreto 568/2020. Recordemos que a través de este decreto se creó para todos los funcionarios públicos, todas las personas que trabajan con el Estado y para el Estado, un apoyo o un aporte solidario mensual del 10% de su ingreso o de su devengo. Este aporte alcanzó a estar vigente por 3 meses, por mayo, junio y julio, porque la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Entonces, este año, digamos, para el año 2021 que presentamos la renta del 2020, ese aporte se va a tratar como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, porque pues obviamente el Estado no le va a devolver el dinero a las personas naturales, pero le va a dar un tratamiento especial para efectos de que no le afecte su declaración de renta. Entonces, es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. También tenemos dentro de este grupo de ingresos aquellos aquellos pagos por concepto de alimentación. No sé si ustedes han visto que ocasionalmente hay personas que pagan, por ejemplo, su mercado con tickets o con unos billeticos de Sodexo. Sí. A eso me refiero con estos bonos de alimentación. Entonces, son una forma que los empleadores utilizan para pagar parte del salario a las personas, a sus asalariados. Entonces, para la persona es un ingreso no constitutivo de renta, es decir, que no es un ingreso grabado, siempre y cuando se cumplan con los requisitos, y con ese dinero o esos tickets puede comprar, hay partes donde se puede comprar ropa, o por ejemplo pueden ir a hacer mercado al Éxito, a Carulla, hay restaurantes que también reciben esos tickets como parte de pago, entonces es como unos chequecitos que le entregan a uno para usarlos en diferentes, digamos que no son en efectivo, pero sí se utilizan para pagar cuentas. Pero ¿Y cuáles son Liliana, los requisitos, señora? ¿eso que dan es porque algún bono o por qué lo dan?
Mira, es porque cuando hablamos de que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, es porque el empleador los tiene registrados en el contrato como no constitutivos de salario. Entonces, para el empleador es benéfico porque como sobre todo lo que constituye salario, tiene que hacer los aportes a seguridad social en pensión, en salud y aportes para fiscales. Los aportes para fiscales son pagos que le tiene que hacer al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. Entonces, al ser base para liquidar todos estos aportes, si todo es salario, el valor de esos aportes es muy alto. Entonces, ¿qué se ha venido, digamos, han venido ideando tanto abogados como tributarios? Y es formas para disminuir un poco la base salarial para que no le afecte al empleador, pero sí le afecta al trabajador. Porque para nosotros como trabajadores, esa parte no es salario, por lo tanto, sobre esa parte que yo estoy recibiendo como dinero digamos, como remuneración por mi trabajo, no estoy aportando a pensión y a salud, que es lo que a uno le interesa. Y por ejemplo, cuando le liquiden a uno las cesantías, eso no es parte de salario. Tampoco es parte de salario para liquidar una indemnización laboral, ni para liquidar vacaciones. Entonces, en vista de esta situación, señora. Quiere recibir eso porque igual no lo va a beneficiar a uno como empleado, entonces. Lo que pasa es que son políticas de las compañías y entonces a uno le dicen cuando lo contratan, le dicen, vamos, nosotros tenemos una política en donde tenemos desalarizado el 30%. Desalarizado es eso, que el 30% de lo que yo te voy a pagar no es salario, no constituye salario para ti. O sea, es tu ingreso laboral, pero no constituye salario y por lo tanto sobre eso la prima no me incluye esa parte, no me incluye las cesantías, no me incluyen las vacaciones. Entonces, es como o lo toma o lo deja, porque ya como son políticas de las compañías, ya pues uno como que no tiene más que aceptar, decirle que bueno, que sí, señor. Entonces, ese es el tema ahí de la forma como se... Y en vista de eso, porque se estaba presentando la situación de que más del 50% del ingreso del trabajador lo estaban pagando de manera desalarizada. Entonces, en el 2010 salió una norma en donde dijo, a partir de esa fecha, máximo el 40% podrá manejarse como ingreso no constitutivo de salario. Ese es el tope máximo. Entonces ya digamos que le pusieron como una forma de regular el tema y de evitar que se cometieran excesos. Bueno, entonces para poder tratar estos ingresos como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, debemos tener en cuenta primero que el pago no puede superar 41 VTs. Entonces la VT para el año 2020 era... se me fue la paloma, era 35.907 pesos, si no estoy mal. Entonces, máximo, en este caso, el monto equivalente a 1.460.000 pesos podrá tratarse como ingreso no constitutivo de renta y el exceso sí es grabado. Los beneficiarios de estos beneficios, pues valga la redundancia, son el cónyuge, sea esposo o esposa, los hijos y los padres. Y también hay una limitación en el salario que recibe el trabajador, que es de máximos 310 VTs, o sea, 11.038.000 pesos. Digamos que esta figura se utiliza más que todo en la parte laboral, de ingresos laborales. En cuanto a las rentas exentas que mencionábamos hace un momento, tenemos la renta exenta laboral, que es la que corresponde al 25% del ingreso del pago laboral del trabajador que no supere 8.545.000 pesos. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo son rentas exentas. Las indemnizaciones por protección a la maternidad también. Los gastos de entierro del trabajador también son rentas exentas. La cesantía es una renta exenta con unas limitaciones y las pensiones. Recordemos que en las reformas tributarias, inclusive en la reforma tributaria pasada, se estaba pretendiendo gravar las pensiones de, digamos, prácticamente todas las pensiones. En este momento tenemos exento
hasta un monto que no supere los 35 millones de pesos. Pues 35 millones de pesos la pensión de una persona, es de un, ni siquiera de un ministro, de un congresista. Son los que pueden perfectamente recibir pensiones por ese monto. Pero el común de las personas, sus pensiones son muy bajitas, entonces no se justifica que adicionalmente le apliquen retención en la fuente. Entonces, pues eso fue parte de lo que se ha venido sacando en las dos últimas reformas tributarias, porque la pretensión sí es gravar las pensiones. Afortunadamente, pues eso no, esa parte no ha pasado. Bueno, hay unos aportes voluntarios a cuentas AFC. ¿Qué son cuentas AFC? AFC son cuentas de ahorro para el fomento de la construcción. Esta norma se creó hace varios años con la intención de que las personas que quisieran adquirir vivienda propia, vivienda, digamos, no vivienda como negocio, sino vivienda pues para un apartamento, una casa para vivir, su primera vivienda, pudieran abrir una cuenta en entidades financieras que se llaman cuentas AFC. Ahí hacen sus ahorros, pero el dinero se puede destinar única y exclusivamente para pagos de créditos hipotecarios. Si se destina para un pago diferente, en el momento en que se hace el retiro de la cuenta, le practican retención en la fuente. Entonces, digamos que muchas personas han venido utilizando esa figura, que es práctica y es como una forma obligada para uno para ahorrar y pues para tener como la base para el día de mañana adquirir vivienda, y ahí ya tiene como un ahorro. El límite aquí es el 30% de los ingresos brutos, que estamos hablando de máximo 135 millones al año, pero la condición es que ese dinero, para que en el momento en que se retire no esté grabado con retención en la fuente, se debe tener o mínimo 10 años en la cuenta o retirarse para comprar vivienda. Esas son como las dos situaciones. Solo para vivienda. Solo para vivienda, pero puede ser para comprar, para remodelar, para ampliar. Digamos que esa parte ya se ha ampliado un poquito, pero sí se puede utilizar para vivienda. En cuanto a los auxilios de cesantías y los intereses, tenemos que también representan o se denominan rentas exentas, hasta un monto máximo de 350 OVTs. A partir de los 12.463.000 pesos, por ejemplo, ya esa parte adicional es un ingreso grabado. En principio, todo esto que estamos hablando le aplica, si bien le aplica a los trabajadores, a los asalariados, también nos aplica a las personas naturales que no somos asalariados y que somos independientes. Entonces, por eso también podemos utilizar los créditos, la medicina prepagada, los intereses de vivienda, el dependiente económico, perdón, el gravamen a los movimientos financieros, los créditos de préstamos educativos. Toda esa parte lo podemos utilizar para disminuir nuestra base para tributar, para calcular el impuesto. En cuanto a la medicina prepagada, hablamos que son máximo 16 VTs, o sea, 580.000 pesos mensuales, para un total de 6.970.000 pesos en la declaración de renta. Entonces, ese monto máximo es el que yo puedo incluir en mi declaración de renta. Si pago un valor mayor, ese mayor valor va a ser un ingreso grabado. O no lo puedo tomar como deducción o como renta exenta. Los intereses de vivienda, por ejemplo, que era lo que les comentaba hace un momento, que son intereses en créditos hipotecarios, o las personas que adquieren su vivienda a través del leasing, podrán tomar máximo 43.570.000 pesos como deducción en la declaración de renta. Digamos que en promedio, pues todo depende también del monto del préstamo que tengamos o del leasing, pero más o menos un promedio de 23, 24 millones que puede ser favorable para disminuir siempre la base del impuesto de renta. Las personas que de pronto tienen créditos con el ICETEX, que fueron destinados a la educación, pero únicamente el asalariado,
pueden también disminuir o pueden tomarlos como deducción o como renta exenta hasta 3.560.000 pesos al año. Y el GMS, que es el gravamen en los movimientos financieros, ese es el famoso 4 por 1000, podemos tomar el 50% del valor que nos certifiquen los bancos en nuestros extractos bancarios a final del periodo. Cuando hablamos de dependientes económicos, digamos que acá hay un tema bien importante y es que dependientes económicos son diferentes clases de personas. Dependiente económico, por ejemplo, es los hijos de hasta 18 años de edad que dependan económicamente de nosotros. Por ejemplo, que les pagamos la universidad, que les pagamos a los que les pagamos el colegio nos debe certificar el valor de la pensión y esa parte es la que podemos tomar o mensualmente para disminuir nuestra base de retención o anualmente en nuestra declaración de renta. Señora. Lo del colegio ya no lo toman como para la declaración, para exento de lo de la renta. Es hasta el año antepasado, porque ya no lo toman. ¿Por qué? Si la norma no ha cambiado. Yo no sé, porque nosotros, me acordé porque hace como 3 años veníamos haciéndolo así con el colegio de mi hija y ya no lo acepté, el contador dijo que ya no lo aceptaban, solamente era lo de la prepagada, pero lo del colegio no. Pero si la norma no ha cambiado. Sí, yo no entendí. Ahorita que hablas de eso me acordé. Sí, me hace raro porque la norma no ha cambiado. Bueno. ¿No? Sería interesante de pronto que le preguntaras al contador pues con base en qué lo dice, porque la norma todavía está vigente. Bueno, ahí lo único que digamos, hay que demostrar es primero por la dependencia económica y segundo que es hijo nuestro, que eso se demuestra con el certificado, con el registro civil y la dependencia con el certificado que nos expida la institución educativa. Es que es más, me llama la atención porque el año pasado, 2020, hice una declaración de renta de un cliente, la declaración del 2019 que se presentaba el año pasado, y a él, con él certificamos, él tenía un niño en jardín y certificamos los pagos del jardín, pero ahí únicamente se certifica lo que corresponde a pensión. Si paga transporte y alimentación, no, solamente es lo que es pensión. Sí, solo pensión. Entonces, pues, por eso te digo que se me hace raro, pero bueno, pues de pronto al contador no le gustaba la figura. Porque hay contadores que no están de acuerdo con las normas y no las aplican. Entonces, puede ser eso. Claro. Bueno, también es dependiente económico un hijo entre 18 y 23 años de edad que igual esté estudiando, que el contribuyente le pague su educación. Pero acá lo importante, digamos, no tiene que ser una carrera profesional, sino puede ser una carrera técnica. Entonces ahí la forma como uno demuestra es con la orden de matrícula, pues en lo posible debidamente cancelado, o con una certificación de la universidad o de la institución educativa que la persona o que el chico está estudiando. Importante que la institución esté certificada por el ICFES o por autoridad competente. Para hijos mayores de 23 años en situación de dependencia, digamos, hablamos de personas como con discapacidad, ya sea física o psicológica, y pues debe estar certificada por medicina legal. Igual, por ejemplo, el cónyuge o compañero permanente en situación de dependencia, hablamos también de discapacidad, sea física o psicológica, también debe estar certificada por medicina legal, o los padres o hermanos del contribuyente que dependan económicamente del contribuyente. Entonces ahí tendremos que tener una certificación de contador público en donde diga que los ingresos que percibe la persona durante el año no superan los 8.620.000 pesos. Entonces, digamos que esos son los requisitos para poder tener a esas personas como dependientes económicos. Cuando yo presento mi declaración de renta, yo no tengo que adjuntar toda esta información. Yo solamente presento mi declaración de renta y ya.
Lo importante es que tengamos esos soportes por si en algún momento la administración de impuestos nos pregunta. Eso es lo importante, tener los documentos soporte disponibles para en cualquier momento, pues, o sea, digamos lo más organizado posible, que tú tengas tu declaración y tu soporte de cada año en una carpetica, así como bien organizadito. Listo. Cuando hablamos de honorarios y compensación por servicios personales, entonces se considera que hay una compensación por servicios personales cuando se está pagando por el desarrollo, por la realización de una actividad o de un trabajo directamente prestado por una persona natural y que genera una contraprestación ya sea en dinero o en especie. O sea, no importa la denominación, igual va a ser una contraprestación y que debe ser cuantificada en dinero. Condiciones para no considerar compensación por servicios personales. Entonces, cuando se incurren costos y gastos necesarios para la prestación del servicio y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Este artículo lo que dice es que para yo poder tomar como un gasto que no me lo cuestione la DIAN en mi declaración de renta, ese gasto tiene que ser necesario para desarrollar mi actividad, debe ser proporcionado en el desarrollo de mi actividad y debe tener relación de causalidad con el ingreso. Es decir, que yo no podría tomar como gasto deducible, digamos, una persona que hace bolsos, no podría tomar la deducción o decir que es un gasto asociado a su ingreso. Por ejemplo, un gasto por materiales de construcción, que porque amplió la cocina. Entonces, ese no es un gasto que esté asociado a la generación del ingreso, por lo tanto, no podrá tomarlo como gasto deducible. Tampoco es considerado compensación por servicios personales aquellas personas que desarrollan su actividad con un criterio empresarial. ¿Quiénes desarrollan actividad con un criterio empresarial? Ay, se me devolvió. Ay, se me perdió un slide. Qué inseguridad, muchachos, qué inseguridad. Bueno, desarrollar una actividad con criterio empresarial significa que, por ejemplo, pague un arrendamiento, que tenga una oficina y que por esa oficina pague un arrendamiento, eso ya es desarrollar una actividad con criterio empresarial. O cuando de pronto en el desarrollo de mi actividad contrato a alguien que trabaje conmigo, sea una recepcionista, o sea un abogado, un contador junior que trabaje conmigo y le estoy pagando un salario o por prestación de servicios, eso ya es desarrollar una actividad con criterio empresarial. O que de pronto para desarrollar mi actividad tenga que incurrir en la compra de insumos, por ejemplo, ya, pues sí, digamos, los insumos depende de la actividad que se esté desarrollando. Por ejemplo, quien fabrica algún bien o producto, los insumos necesarios para la elaboración de ese producto. Entonces, eso ya es desarrollar una actividad con criterio empresarial. Para efectos de la contratación, hablamos de contratar 2 o más trabajadores que estén generando el ingreso por concepto de la actividad que estamos desarrollando por un término igual o superior a 90 días, pero eso no necesariamente tiene que ser 90 días continuos, sino pueden ser discontinuos. Entonces yo puedo contratarlo el primer mes 20 días, el segundo mes el mes completo y el tercer mes una semana. Entonces ahí estoy diciendo que estoy contratando a una persona con criterio empresarial, pues para desarrollar una actividad y por la cual digamos que no es considerada como una compensación por servicios personales. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, en cuanto a los costos y deducciones, para las personas independientes, la Corte Constitucional en algún momento se pronunció y dijo que para trabajadores independientes podrán depurar sus ingresos, es decir, afectar sus ingresos y disminuirlos con los costos y los gastos que incurrieron en la generación de tales ingresos. Es lo que hemos venido diciendo, es lo que hemos venido hablando. No aceptar dicha disposición por parte de la DIAN implicaría vulnerar un derecho
y un principio del derecho tributario que es el principio de la equidad tributaria y el principio de la progresividad tributaria. La progresividad lo que hace referencia es que yo pago unos impuestos en la medida que tengo unos ingresos. O sea, si yo progresivamente voy adquiriendo más ingresos, progresivamente mi impuesto va a ir aumentando también. Entonces, no permitirme incluir unos gastos significa que mi ingreso, aunque no se haya aumentado, mi impuesto se va a aumentar y eso es vulnerar el principio de progresividad tributaria. Estos costos y gastos deben estar relacionados con la actividad productora de renta, que es lo que les he venido insistiendo. Con su ingreso tiene que estar asociado un costo o un gasto. Estos beneficios son excluyentes. Yo puedo tomar los costos y los gastos que incurro en mi declaración en mi generación de mi renta, o puedo disminuir con el 25% del valor total de los ingresos, que es asimilar a una renta laboral y disminuir mi ingreso con ese 25%. O sea, tengo la doble opción. O lo tomo por un lado o lo tomo por el otro. Y pues lo que uno tiene que hacer es como el doble cálculo y mirar qué es más benéfico. Eso es lo que, digamos, en las declaraciones de renta uno trata de hacer. Buscar qué beneficia más a la persona. Entonces, si tomo la opción 1 es la de tomar los costos y gastos procedentes que estén relacionados con mi actividad productora de renta. Entonces, voy a tomar la totalidad de mis ingresos, voy a restar los ingresos no constitutivos de renta que acabamos de ver, voy a restar también todos los costos y los gastos en los que incurrí para generar mi ingreso y pues que estén asociados, tienen que estar asociados a mi actividad para llegar a la renta líquida gravable. Si por el contrario digo, no los gastos no me son tan benéficos, entonces mejor me voy por la renta laboral. Entonces tomo mi ingreso, así mi ingreso no está asociado a una renta laboral, porque laboral lo asociamos es a asalariado. Pero aquí la norma me permite incluir o tomar el 1 de la deducción del 20%, 25% o los costos asociados a la generación de la renta. Entonces, en esta opción 2 voy a tomar la totalidad de los ingresos, le quito los ingresos no constitutivos de renta que ya vimos hace un momento, le resto las deducciones que me permite la norma. Por ejemplo, acordémonos de que una deducción es los ingresos, los gastos por dependientes económicos, otra deducción es GMF, otra deducción es los intereses pagados en créditos hipotecarios. Y finalmente le resto el 25% de estos ingresos como renta exenta para llegar a una renta líquida gravable. Esa es la forma como se depura uno u otro, dependiendo de la opción que vayamos a, pues que cada una, o que el contador de pronto tome para hacer nuestra declaración de renta. Cuando hablamos de deducciones procedentes, estamos hablando de costos y gastos relacionados con la actividad, de máximo el 120% de los pagos realizados por salarios a empleados menores de 28 años, que para quienes ese trabajo sea su primer empleo. En este caso tendremos que obtener una certificación del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, no sé, María Beatriz o Patricia o Paula, cualquiera de ustedes contrata a un trabajador, a una persona menor de 28 años y para esa persona ese es su primer trabajo. Entonces, podrán tomar dentro de las deducciones el 120% de todos los salarios del año que le pagaron a esa persona. Normalmente yo puedo tomar el 100% del salario, pero en este caso se puede tomar el 120%, que es un beneficio adicional que trae la norma tributaria. Lo importante acá es tener la certificación por parte del Ministerio de Trabajo de que para esa persona ese era su primer empleo. También puedo tomar una deducción máxima por empleado de 115 VTs y los intereses de vivienda, como lo mencionaba hace un momento, que pueden ser máximo 43.570.000 pesos cuando hablamos de nuestra declaración de renta. También podemos tomar el 50% del 4 por mil o el gravamen a los movimientos financieros.
el dependiente económico, la medicina prepagada y los intereses en créditos educativos, que básicamente son los adquiridos con el ICETEX y que estén dirigidos a la educación del trabajador. Aquí sí aplica únicamente para la educación del trabajador. Entonces, ¿cuáles son las rentas exentas? Ahora ya vimos las deducciones, ahora vamos a ver cuáles son las rentas exentas. Una renta exenta es la renta exenta laboral, pues que sabemos que la podemos utilizar no solamente los asalariados, sino también las personas independientes que quieran optar por tomar esa renta exenta o de hacer uso de ese beneficio. En este caso, la renta exenta va a ser máximo el 25% de los pagos laborales que no superen 8.545.000 pesos mensuales. También son rentas exentas los aportes voluntarios a las cuentas AFC que les mencionaba hace un momento. Esa es una renta exenta que ya las habíamos mencionado así como muy rápidamente. Otra parte de los ingresos no constitutivos de renta, pues los que les decía también, los aportes obligatorios al sistema general de social en pensión, el componente inflacionario de los rendimientos financieros y el componente inflacionario de aquellos rendimientos que se distribuyen en fondos de inversión o fondos mutuos de inversión. ¿A qué hace referencia el componente inflacionario de los rendimientos financieros? Anualmente, el gobierno nacional emite un decreto en donde dice qué porcentaje de los rendimientos que nos pagan en nuestras cuentas de ahorros o que pagan, por ejemplo, en los CDTs, son ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, esa es una parte que el contador debe tener en cuenta en el momento de hacer la declaración de renta. Para el año 2020 aplicó el 44.23%, que fue establecido a través del decreto 455 de 2021. Dentro de mis costos y deducciones, vamos a tomar todos los gastos, costos y gastos generados o digamos que pagamos durante el año para generar nuestra renta. Que es lo que yo les insisto, que es importantísimo tener en cuenta que esos costos y gastos estén bien soportados, que se guarden todos los recibos. Lo que les acaba de decir, de los 120% de los pagos realizados por concepto de salarios para empleados menores de 28 años y en este caso la deducción máxima por empleado es de 4.094.000 pesos. Ese es el monto máximo que yo puedo tomar por ese concepto. Esas son las otras deducciones que proceden en la depuración de la renta. Pero acá también es importante tener en cuenta que hay una norma que establece que yo puedo tomar entre la sumatoria de las rentas exentas que mencionábamos y las deducciones, máximo esa sumatoria puede ser del 40% de los ingresos netos. Entonces digamos que ahí pone una limitación, pero digamos esa parte uno lo que debe hacer es mirar qué le beneficia más, si hay veces al esposo le sirve tomar la deducción de los intereses y a la esposa entonces tomar la medicina prepagada, digamos que ahí se puede equilibrar un poquito la forma como presentemos nuestras declaraciones de renta. Bueno, eso de las cuentas AFC ya los había mencionado que son rentas exentas. Entonces, en resumen, las rentas no laborales, ¿cómo se depuran? Tenemos los ingresos no constitutivos de renta, le restamos bueno, esos son los que restan. Los ingresos no constitutivos de renta son los apoyos económicos no reembolsables que les mencionaba al comienzo, los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias, que también hablamos al comienzo, que son aportes que uno hace de manera voluntaria adicional al aporte mensual que hace y que no puede exceder del 25% del ingreso. Y las utilidades por la venta de acciones inscritas en bolsa cuando tenemos acciones, por ejemplo, que tengamos acciones de Ecopetrol y las vendamos, ese ingreso o esa utilidad que se genere en esa venta es un ingreso no constitutivo de renta. Ahí tenemos el primer subtotal. A ese subtotal le vamos a restar las rentas exentas,
que son los aportes a cuentas AFC que les mencionaba, aportes a seguros, aportes voluntarios a fondo de pensiones voluntarias, las rentas en virtud de la aplicación del decreto 578/2004, esa norma, la decisión 578, esa norma hace referencia a cuando obtenemos ingresos en países ubicados o que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, la Comunidad Andina de Naciones es una agrupación de países latinoamericanos que se unieron para evitar, digamos, crearon como una especie de convenio para evitar la doble imposición. Esos países, en esos países está Perú, está Bolivia, está Colombia. Hasta hace un tiempo, pues un tiempo largo ya estaba Venezuela, pero Venezuela se salió de la Comunidad Andina. Entonces ahora está solamente Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Entonces, si una persona va a prestar servicios a uno de esos países, los dineros que recibe por la prestación de los servicios allá van a ser una renta exenta acá en Colombia. O sea que no van a pagar impuesto acá en Colombia, porque allá en ese país muy posiblemente tuvieron que pagar impuesto o le tuvieron que haber practicado alguna retención. Esos ingresos entonces se van a tener como renta exenta en esta parte. También son renta exenta, pues digamos en temas generales, las rentas por servicios hoteleros que son prestados en hoteles nuevos o que se hayan remodelado, es una renta exenta general. Adicionalmente, pues las deducciones de las que ya hemos hablado. María Beatriz está súper estresada. Tranquila, no te estreses tanto. Las deducciones, que son los intereses por créditos de vivienda. María Beatriz sola no, Lili. ¿Sabes qué, Lili? Te voy a decir, es que el tema para mí es árido. Entonces quiero estar completamente concentrada, pero de verdad, te voy a contar, tengo un vecino borracho cantando aquí al frente. Entonces, entre el vecino borracho, la concentración de lo que esto de la depuración, o sea, para mí una declaración de renta es, si me da duro las finanzas, esto es como si me hablaran en italiano, pero aprendido en japonés. No. Pues, bueno, no sé, yo me atrevo a hacer la siguiente propuesta, pero eso todo es extracurricular, no lo sostengo con nadie. Yo sé que ustedes están estresados porque mañana tienen su presentación. ¿Les gustaría que ahí hiciéramos esta sesión otro día, en donde ya estén como más tranquilos? Pues yo agradecería mucho esa propuesta. Pues si no hay problema contigo, claro. Yo las apoyo. Si podemos cuadrar y tú tienes un tiempo, sería fabuloso, Liliana. Sí. Pues ¿por qué no lo cuadramos de una vez entonces? Pues para, o sea, lo podemos hacer como para que ustedes puedan estar tranquilos. Yo sé que este es un tema, o sea. Me falta una horita. Ay, Es mucho. y es que además, Liliana, es un tema muy importante. Es muy importante, es denso, hay que estar así concentrados. Y yo quiero que levante la mano el que está concentrado. No, usted tiene la razón, compañera. Yo la apoyo. Yo, estoy concentrado. Bueno, Alejandro, ¿qué es una renta exenta? Pues, Pues miren, hagamos una cosa. Miremos de una vez el calendario. A ver cuándo les queda bien a ustedes. Lo que pasa es que de pronto va a tener que ser, no sé si les quede bien algún día en la mañana. Sí, porque ya terminamos. Es como el lunes se terminan las exposiciones. Y ya quedamos listos. Después del lunes. A ver, porque así, ayer me tocó hacer eso también, pero ayer sí fue por problemas de conexión. Miremos la semana entrante. Uy, por la mañana fresquito, delicioso. Sí, es que eso sería, es que ese es un tema, bastante complejo, tanto para explicar como para que ustedes lo entiendan, también lo asimilen un poquito. No es fácil. Ay, qué pena, se me fue la señal. ¿Y dónde van las inversiones en el exterior? ¿Las qué? Inversiones en el exterior. Las inversiones en el exterior, dependiendo de la inversión, tú la tienes que incluir en el patrimonio. Mira. Por ejemplo, que era lo que hablábamos al comienzo, que es la primera parte, que es el patrimonio bruto. ¿Qué tal les parece el miércoles de 7 a 9?
Para mí es perfecto. Perfecto. Sí. Sí, señora. ¿Cuándo, niñas? Miércoles de 7 a Miércoles. 9 de la mañana. Perfecto. O sea, Está miércoles bien, 27. perfecto. ¿Y el jueves sería a las 6 de la tarde o el jueves lo podemos también hacer por la mañana? Pero es que el próximo jueves ya no tenemos sesión. Es que yo Ah, quería, No, o ya sea, no hay, esa era la última. Esta es la Perfecto. última sesión que tenemos. perfecto. Sí, Lili, está bien. Miércoles a las 7. Entonces, miércoles 7 de la mañana, Súper, de listo. 7 a 9. sí, señora. ¿Aprobado? Profe, muchas Gracias, gracias por Lili. comprender. Sí, Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Ay, Mañana nos gracias, vemos a las Lili. 7 de la mañana. gracias. Muchas gracias, Lili, Gracias. muy Dios amable. bendiga. Cuídense mucho. Niñas, Le Mucha cambiaron suerte. la cara, vea. monten Dios ahí bendiga. lo que Tranquilos mandaron, que todo les va a dijo María salir Beatriz bien. desde un principio. Claro que sí, Lili. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Hasta Mañana mañana, nos muchachos. Dios los vemos. bendiga. Ustedes. Chao, Hasta la chao. vista. Gracias. Ok, un abrazo. Gracias. Chao, compañero. Chao. Estudien mucho. Chao. Moreno. Que a las 7 no estoy, ya no llegué. Ay, no. Dios los bendiga a todos. Chao, Nos chao. va a ir bien a todos, nos va a ir bien. Todos son talentosos. Ya yo soy el segundo. Anita. Prepárese. Tú eres el segundo. Una pregunta, ¿por qué María Beatriz está estresada? Es entregar todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Sí. Por eso, porque ya está listo, es solo subirlo. Yo no tengo Ok. todo listo. Yo no. Yo no Todavía entendí faltan eso dos del archivos. link. El de, del link. El de Nos Luis falta un- Felipe de ayer. Ustedes vieron, ustedes realmente vieron el link que mandó Camilo y Yo- lo que hay que montar ahí. Toda la información de todo lo que La tenemos. única que tenía algo de nosotros era María Beatriz, solamente Pero solo tenía tiene el el logo. logo de ella. El logo. Pero todos los Así hicimos la demás, clase ahí, acabo de hacer el logo. bueno, Yo estaba haciendo la Oye. tarea de mi hija. Yo estaba haciendo en el Canvas. están hice mi grabando. logo. bueno, no importa que nos grabe, pero hay que montar eso en la plataforma que mandó Camilo y eso ya ustedes lo tienen. Es la propuesta de valor Sí. y dice, Es el pitch, es lo del pitch. no, Pues, o sea, no. cositas del Son- proyecto. No, métete y mira que no es lo mismo. O sea, Ahí dice ¿cuánto? propuesta de valor y otras Propuesta de cositas ahí. valor. Dice propuesta de valor, pero también dice lo que vas a vender en los primeros 3 meses, en el Pero año eso no y da. lo que Ahí necesitas de está. inversión. Lo que hicimos ayer con Luis Felipe. Eso ya está en finanzas. Eso ya está en finanzas. Ya está. Propuesta valores. Por eso, No está tan terrible. Yo me voy a ir a ayudarles a Carmen y a aquella que está que se mueren del. Voy a ir a ayudarles con eso. oye, el Jotalejo ahí muerto de la risa. Jota me ha mandado el correo de lo que nos faltaba agregarle, Ay, del- marica, ya te lo envío, ya va para allá, ya va para allá. porfa. Bueno, dale. Pero Oye, ven, Jotalejo, ¿quién es el que tiene la presentación de nosotros, Paula J? El que le hicimos al profe. Pues, profe. La de ayer. A la profe será. Ujú. una pregunta. Es que Sí. hacerlo, que no es subirlo al drive. Es que no se No, oye. no, ya te lo paso, Pau. Ya te paso el link. Ya te lo paso. Esperen, mi Sí. pregunta es, no es subirlo al drive, sino a una No, plataforma de... Mírate el link que te acabo de enviar. Ok. Ahí en la parte de abajo, ahí van a estar las presentaciones de todos los compañeros. Y en la parte de abajo, a mano derecha, hay un más. Ese más, tú le das clic y ahí ingresas toda la Miren, ahí información. estoy Arriba. compartiendo. Mírenla aquí. Ah, bueno, listo. Mírenla aquí. Nombre del proyecto, mi propuesta de valor, ventas en los 3 primeros meses, los 12 primeros meses, pero esto ya está, eso ya lo tenemos hecho. Lo Sí, que yo- pero hay que montarlo ahí. Dar la información aquí. La única que tiene algo de nosotros es María. Lo hace María María. Beatriz y yo que monté ahorita. ¿Dónde? Por Una eso. IPS Sinaí. Ah, Sinaí, mírala. Moni, ¿cómo se monta eso ahí? Mire, en la parte de abajo, Este. bien abajo, al lado derecho hay una X. Un más, perdón, no una El X, más, no, listo. un más. Le das clic, ¿sí?
a ese más. Listo. Y bueno, ahí entonces pones el título, la primera parte de arriba, pones el nombre de tu empresa, en la de abajo, en la que está ahí, que están como unos dibujitos, Ahí se déjame y me suben. meto. Ahí se suben gráficas y se suben videos. Sí, Ah. pero ahí monta el logo y luego abajo, ahí abajo, monta toda la Y información. montar el y ya. logo y la cháchara debajo y chao, ¿sí o no? Y la cháchara abajo, como dice J. Lego. Jorge, Pero Ahí hay te que envié el ponerlo correo, porque creo Paula. que... Ahí te Tenés envié el hasta correo. hoy. Mira a ver si te llegó bien. señor, Que ya te envié el correo. por eso, listo. Jota, una cosa, pero esperen, por favor, que es que yo soy, o sea, es una plataforma nueva donde hay que ¿Estás enviar. viendo? Yo estoy compartiendo Sí. pantalla. No estás No se ve, no se ¿No? ve. El compartir tuyo no se ve. Ahí, Ahora sí, sí está saliendo. este. Es, Mira, Es esto esa es. plataforma. Nada más le das clic, ese está en el WhatsApp, lo mandaron también en el WhatsApp. Ya, En yo el se lo WhatsApp que lo reenvié. mandó. te Y mando el este link, es- te le mando el link, Paula. O ya lo Ya tienes. se lo envié, yo se lo envié hace un minuto. Y acá es donde me dice Mónica, Ay. ya le di la más, ya le Aquí di en el los tre- título y aquí es para Ahora en aquí. los tres punticos, Y el busca nombre, ahí y el para nombre, cargar. Ana Patricia. Aquí ve, cargar. Donde dice cargar, montas el logo tuyo. Cargar. De razón que estaban estresadas, o sea, hay que... Claro. Ya me Sí, están sí, esperando. yo lo en otra entiendo sala que porque ya estoy. tienen la presentación mañana y yo vi a María de Yo Beatriz voy que de estaba, mejor dicho. primera, yo estoy en las mismas. Mónica, y es que aquí no la tengan mañana, todos la tenemos que tener subida hoy. Uy, yo me voy a poner a Sí, hacer eso. es eso, Hasta mañana. es eso. Niñas, Un Paula, abrazo. me avisas y Jorge. confirmas. Si Listo. necesito ayuda, te escribo. Jota, ¿a ti te Imagínate toca allá con mañana? muchachos. Sí, de segundo. Yo voy de primeras. Hermano, si acá usted es sí un me- berraco. Ya volteé ese berraco pitch como 100.000 veces otra vez. Carmen me tocó que me ayudaran. ¿No? Eso sí. Ajá, Tienes pero que ustedes le han meterle podido la- trabajar a eso. Tienes que meterle la berraquera, esa risa que siempre pones ahí cuando estás en clase con nosotros, a esa es la que tienes que sacar de Así primero. divino. Bueno. Chao pues. Bueno, hasta mañana, que te Niñas, vea se me bien. cuidan. Nos Gracias. vemos pues. Chao. Agarramos ese beso. Nos vemos pues. Chao, chao. Listo. Una pregunta. Ahí montas el logo. Listo, Moni. Ya yo busco acá el logo. Exacto. Y luego abajo, en la parte de abajo, montas toda la información. Ven, Mónica, una pregunta, o sea que toda esa Sí. información tiene que quedar cargada hoy. Sí, Sí. esta cosa que estoy mostrando debe quedar hoy. Para todo el mundo, así no se damos la Todo. presentación de mañana. Para todo el mundo. A mí me tocó hacerla cuando la profesora, de verdad lo que dijo María Beatriz tenía toda la razón. Yo lo que estaba haciendo era esto, realmente. Yo estaba haciendo Me la tocó tarea. montarlo así. Bueno, ella fue muy comprensiva, gracias a Dios. Feliz noche. Chao, Chao. niñas. Dios las bendiga. Gracias. Gracias, Bueno, Moni, por que le todo. vaya muy Bueno, bien. pues. Chao, chao. Anita, usted es una berraca, ya sabe. Buena vibra. Dios te bendiga, te voy a dar fuerza. Gracias, también. Chao, chao. Igual. Perfecto, un abracito. Bendiciones, Paula. Saludo a Martín. Gracias, chao. Chao.